Grande es tu nombre, Señor. No hay nadie como tú. Vamos a alabarte, Señor. Vamos a alabarte y adorar tu santo nombre todos los días. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande
Me gustaría que me acompañaran buscando Marcos 4, versículo 35, por favor. Una vez que lo tengan, me dicen amén, por favor. Amén. Ok, vamos a orar antes de comenzar. Señor Padre amado, nos ponemos delante de ti en este momento, Señor. Primero para que tú seas hablándonos, Señor. No solo que yo hable a la congregación, sino que tú nos hables a todos, Padre amado. Pon carbón encendido en mis labios, Señor, para hablar. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y llevando mensaje edificante a la congregación, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Todos tienen el versículo? Ok, buenísimo. Entonces, leemos 4 al 35. Marcos 4, 35. ¿Ahora sí lo tienen? Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, que se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero que, antes de continuar, reflexionemos un poco en este versículo, que entremos en contexto. Acuérdense que estos hombres que estaban en la barca no eran cualquier tipo de hombres. No era que no estaban acostumbrados a tempestades. Eran pescadores expertos, pescadores de muchos años. Y sin embargo, así sería la tormenta tan grande que había ese día, que ellos estaban totalmente asustados y tenían miedo de morir. El mar de Galilea está a 200 metros por debajo del nivel del mar.
y está rodeado de montañas, lo que hace que cuando hay viento haya bastante viento. Entonces, esta no era una tempestad cualquiera, no era una simple tormenta de lluvia y un poquito de vientico, no, era tremenda tormenta. Ahora, podemos ponernos en el lugar de los apóstoles, ¿verdad? Que tuvieron gran temor por la tormenta tan grande que estaban viviendo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así cuando pasamos por situaciones difíciles? ¿Cuántos nos hemos sentido desesperanzados, sin esperanza, con desesperación, con miedo a morir o con miedo a no poder salir nunca de ese lugar donde estamos? Yo en estos últimos meses he pasado por situaciones bastante difíciles, tanto de salud como a nivel emocional, y puedo identificarme bastante con los apóstoles, que uno cuando está pasando por momentos de dolor muy fuertes o por momentos de preocupación, uno se enceguece, se ciega totalmente por el dolor y pierde la vista de aquel que es el único que tiene el poder para darnos paz, para darnos tranquilidad. Es tremendo, ¿no? Tremendo cómo nuestras emociones y sentimientos pueden apartarnos de la meta original. Esta semana pasada estaba hablando con mi papá al respecto, desahogándome con él, y él me dijo algo que realmente conmovió mi corazón. Me dijo: mi amor, tú no estás sola, tú estás en la barca y el Señor solamente está dormido. Quiero decirles que esa palabra me quebrantó bastante, porque realmente uno piensa que no está solo, pero el Señor siempre ha estado ahí. El Señor nunca deja de estar ahí al lado de nosotros, dándonos socorro, proveyéndonos aliento y dándonos fuerza para seguir cada día. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Cuando estamos en tempestad, cuando estamos en tribulación, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿A quién pedimos socorro? ¿Confiamos en el Señor? ¿O simplemente perdemos el enfoque y nos centramos en nuestro propio dolor? Me gustaría compartir con ustedes Éxodo 14:14, que dice, no lo tienen que buscar, tranquilos. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto es una promesa. No es algo simplemente que está plasmado en la palabra porque sí, sino que el Señor nos dice que cuando nuestras fuerzas humanas se acaben, Él va a salir a pelear por nosotros en medio de la tribulación, en medio de la batalla, aun cuando se levanten gigantes enormes que nosotros no tenemos fuerza para vencer. Él va a salir a pelear por nosotros. Quiero, antes de cerrar, compartir con ustedes un escrito muy breve que escribí en esta semana. No se preocupen, no es muy largo. Dice: con desesperación veo cómo las olas inundan mi pequeña barca. Sin descanso, una tras otra golpean fuertemente. El viento recio rompe la vela. Nos estamos hundiendo. No hay manera de sobrevivir a esto. Las olas son demasiado altas y en menos de 5 minutos pueden ahogarme. Volteo cautelosamente para ver al segundo tripulante, quien disfruta de una siesta en la popa de la barca. Y con rabia me pregunto, ¿cómo puede estar durmiendo tan tranquilo en semejante situación? ¿Cómo es posible que sea tan indolente con nuestro inminente destino? Ya estoy totalmente empapada y titiriteando de frío. El agua me llega a los tobillos. Una fuerte ola cae contra la embarcación y parte el mástil. Ya no podemos regresar a casa. Con angustia y desesperación grito: Dios mío, vamos a morir aquí. Y caigo de rodillas en el suelo húmedo de la barca, llorando y pidiendo misericordia. No ha pasado ni un minuto cuando siento calidez en mi rostro y claridad alrededor. Dejo de llorar y abro mis ojos. Quedo sin palabras. Ha salido el sol y el cielo está despejado. El mar está en perfecta calma.
Mientras contemplo esto sin aliento, siento una mano firme en mi hombro. Es el maestro. Ha despertado y me sonríe ampliamente, asegurándome que todo va a estar bien. Asombrosamente, en el lugar donde él estaba durmiendo, hay 2 remos en perpetuo estado. Así que ambos tomamos uno y con paciencia y alegría comenzamos a remar hacia la orilla. El maestro me ha enseñado que mientras él esté conmigo, yo puedo descansar en la tempestad. Vamos a orar para finalizar este devocional, mis hermanos. Señor Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú de maneras diferentes, Señor, trabajas en nuestra vida. Muchas veces no entendemos, pero tú estás en control de todo. Tú nunca has perdido el control, Señor. Siempre nos estás infundiendo aliento. Siempre estás ahí aun cuando no te podemos ver. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a confiar siempre en ti, ciegamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están este día de hoy? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo la han pasado? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, en la prédica pasada, si podrán recordar, estábamos empezando la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. ¿Ok? Entonces, el día de hoy nos toca ver el segundo capítulo. Y para que podamos entender bien lo que va a pasar en este capítulo, quiero darles un buen contexto cultural de la ciudad de Tesalónica de la época. ¿Ok? Entonces, voy a hacer como una exposición. Miren, yo soy Samuel de tercero B y vengo a exponerles sobre Tesalónica. En el año 316 a.C., después de la muerte de Alejandro Magno, sus 4 generales se repartieron el reino. El general Casandro se quedó con Macedonia. Él dijo: yo soy Casandro y me proclamo rey de Macedonia. Y había una ciudad que se llamaba la ciudad de Terma, que le cambió el nombre y la llama Tesalónica en honor a su esposa. Esta ciudad él la hizo su centro de operaciones y fue creciendo hasta volverse la ciudad más importante de Macedonia, un verdadero centro cultural. Después de la caída del reino de Macedonia, por ahí por el 168 a.C., ante el ataque de las poderosas fuerzas romanas, los romanos toman Macedonia y la vuelven una provincia romana. Ahora ya no es el reino de Macedonia, ahora es la provincia romana de Macedonia. Y en el año 148 a.C., los romanos declaran a la ciudad de Tesalónica como la capital de la provincia romana. Ya de por sí, Tesalónica era una ciudad importante, ahora lo es todavía más. Y los romanos la ayudaron a crecer económicamente. El procónsul macedonio, se llamaba Neo Egnatius, fundó una vía, una carretera. No, tenemos ahí la proyección, ¿puedo poner mi...? ¿No? Ajá, la bonita ciudad de Tesalónica. Siguiente. Ahí tenemos la ciudad de Tesalónica subrayada con una flechota roja. Hoy en día se llama Salónica. Muy creativo el nuevo nombre. Entonces, este procónsul romano construyó una carretera gigantesca que iba desde lo que es Turquía hoy, por allá, no sale la foto, imagínense que lejos está, pasaba por Grecia, subía hasta Macedonia Central, que era Tesalónica, después se iba hasta Albania, y de Albania entraba en el puerto y por vía marítima conectaba con Roma, unía básicamente todo el oriente del Imperio Romano con la capital. O sea, Tesalónica estaba en el centro mismo del Imperio Romano. Imagínense ustedes qué importante era la ciudad. En ese momento también era una metrópolis cosmopolita, porque se podrá imaginar todo el comercio que pasaba por Tesalónica, había una gran cantidad de gentes y culturas ahí en contacto. Primeramente tenemos pueblos bárbaros germanos. Pasa la foto de él. Había pueblos bárbaros germanos en la ciudad de Tesalónica que habían traído sus culturas y sus religiones paganas. También estaban los griegos. Con la siguiente. Los griegos, que bueno, Tesalónica estaba sumamente cerca de Grecia, estaba como unos 140 kilómetros de Atenas. Ellos
venían de las islas del Mar Egeo y del sur de Acaya. Ellos habían traído sus religiones y su cultura también, habían traído su filosofía, sus conocimientos, su matemática y su culto a los dioses olímpicos. Bueno, todos los conocemos, ¿no? Dioses como Apolo, Atenas, Hércules, Zeus, una gran cantidad de ídolos. Y además, varios dioses menores, no eran como tal dioses olímpicos, pero también eran dioses griegos, como Dionisio y el dios Cabilus. Estos eran dioses que hacían culto al vino y a las relaciones sexuales. Es importante el nombre del dios Cabilus porque va a ser muy importante en la cultura de Tesalónica. Siguiente. Como esta era una ciudad en el centro del corazón del Imperio Romano, había muchos romanos. Este era el destino turístico favorito para los romanos de Oriente para jubilarse. O sea, imagínense una ciudad que tiene comercio de todos lados, le llega de todo. Mira, eso tiene dátiles de Roma, eso tiene pescados del Mediterráneo, tiene de todo. Tiene salida al mar, un paisaje espectacular. Eso era perfecto para jubilarse para los soldados romanos. Esa ciudad les encantaba. Y los romanos también trajeron sus religiones. Los romanos adoraban también al panteón de los dioses griegos bajo otro nombre, como por ejemplo el dios Marte, que lo adoraban, era en la cultura griega el dios Ares de la guerra. Además, trajeron su adoración a hombres. Los romanos adoraban como dioses a sus emperadores y sus héroes políticos, y construían estatuas gigantescas de sus emperadores para alabarlos. Aparte de todo esto, ¿con la siguiente? También había santuarios egipcios. Imagínense ustedes, qué mezcolanza había ahí, Dios mío. O sea, en esa ciudad había santuarios para diversos dioses del antiguo Egipto, como Isis, Serapis, Anubis, Osiris, Ra, y otros nombres extraños ahí que no sé pronunciar. Todo eso traído desde Oriente Próximo, gracias a todas las rutas comerciales que había en la ciudad. O sea, imagínense, había una gran cantidad de culturas. Y finalmente, había judíos. Muchos judíos llegaron en gran número desde Oriente Medio a la ciudad de Tesalónica. Se dice que eventualmente llegaron a ser la tercera parte de la ciudad. O sea, imagínense, wow, un montón de gente. Ellos también trajeron su cultura monoteísta de adorar a Dios, sus costumbres, su ética y también sus prejuicios nacionalistas. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan de que estaba hablando de que el dios Cabilus era muy importante en Tesalónica? Bueno, este dios, sé que no es un dios muy famoso, así de los ídolos griegos, era un dios que era considerado el protector de Tesalónica. Lo adoraban porque protegía a los tesalonicenses, protegía a los marineros que entraban y salían del puerto, y también tenía un montón de ritos sumamente impregnados de excesos sexuales. O sea, Tesalónica estaba plagada de adoración a ídolos y de perversión sexual. Una cosa horrible. Los cultos a la diosa Afrodita también eran muy frecuentes. Se caracterizaban por pasión desenfrenada, por lujuria, por adorarla para fecundidad, para tener más hijos. La influencia de Afrodita era tan grande que cubría todo el Mediterráneo antiguo. Y en el santuario de Tesalónica, para esta diosa Afrodita, se practicaba lo que se conocía como la prostitución sagrada. Había una serie de, digamos, unas sacerdotisas que mantenían relaciones con los que los visitaban, que era un acto sagrado de adoración a Afrodita. Entonces, imagínense este panorama cultural de toda esta locura que había en Tesalónica. Y como estábamos viendo en la prédica pasada, llega Pablo en Hechos 17. O sea, Pablo venía de predicar en Filipos y llegaba a Tesalónica y se encontraba con todo esto, con toda esta locura. Pero vemos que Pablo no se dejó, digamos, atemorizar por todo esto. Él más bien le dio más duro, fue y predicó todavía más. De todas las personas que había en Tesalónica, creyeron algunos judíos, muchos griegos y bastantes mujeres nobles también. O sea, se convirtió bastante gente. Pablo estuvo ahí 3 días de reposo, o sea, menos de un mes, predicando. Se dice que tuvo también un poco más de tiempo, pero predicando un mes. Y formó una iglesia nueva. Fíjense ustedes qué impresionante. Es demasiado genial lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando nosotros nos dejamos utilizar por Él, sin poner nuestro orgullo de por medio. Entonces, vemos que Pablo estuvo con estos hermanos y los llegó a querer muchísimo.
Y los judíos que no creyeron, los judaizantes de esa época, tenían celos, porque ellos decían, ¿cómo puede ser que estos gentiles se estén convirtiendo a Dios? No. Si ellos quieren ser aceptados, tienen que ser judíos. Entonces empezaron una persecución horrible en Tesalónica. Tanto así que Pablo tiene que salir de Tesalónica y se va a otra ciudad, a Berea. Y la persecución sigue durísimo en Tesalónica. Ellos acusan a Pablo de nombrar un nuevo rey por encima de César, a Jesús. O sea, estaban mintiendo de paso. Estaban diciendo que iba a venir este Jesús a destronar el imperio romano para que las autoridades romanas persiguieran a los tesalonicenses. Y se empezó una locura en Tesalónica. Fíjense qué horrible. Después de que Pablo está en Berea, los judíos de Tesalónica escuchan que está en Berea y también lo persiguen hasta allá y se tienen que volver ahí. Y bueno, pasa un tiempo, la persecución en Tesalónica sigue fuerte y Pablo está preocupado. Él escucha, ay, están sufriendo mis hermanos en Tesalónica, mis amados hermanos. Y manda a Timoteo. Timoteo va a ver cómo está la situación en Tesalónica y uno diría, wow, con todos los ídolos, con todas las cosas que había en Tesalónica, estos hermanos como que aflojaban. Estos hermanos, porque convertirse en Tesalónica al Dios verdadero significaba ser excluido de la sociedad. Tus vecinos, te iban a atacar porque no estabas adorando a sus ídolos, te iban a despreciar, ibas a ser odiado en las calles. Tus familiares, no importa si fueras griego o judío, también te iban a despreciar. No iban a entender por qué estás adorando a ese tal Jesús, ¿qué te pasa? Cosa que también pasa del día de hoy, ¿no? Impresionante. Entonces, Timoteo va a ver cómo está esta iglesia, esta nueva iglesia que tuvieron que dejar prematuramente. Y por la gloria de Dios estaba más fuerte que nunca. He escuchado como un poquito de silencio, o sea, estaban recibiendo una gran persecución y ellos se fortalecieron. ¿No les parece increíble eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, Timoteo vuelve con Pablo y le da estas noticias. Mira, los hermanos en Tesalónica están buenísimos. Están sufriendo por la persecución, están todos choretos ahí con los huesos rotos, con un montón de tomates que le tiran por la calle, pero ellos dicen que están firmes, que no han estado mejor. Entonces Pablo les escribe esta carta. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Pablo lo primero que hace es agradecerles por todo lo que han estado haciendo, por recordarlos a ellos, por mantenerse firmes en el Señor. Tanto así que dice que esta iglesia ha sido un ejemplo para toda la zona. Miren el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, la vida que estaban viviendo los tesalonicenses, apartados de los ídolos de su ambiente, apartados de la perversión sexual de su ambiente, estaba siendo ejemplo para todas las áreas circundantes, en toda Macedonia, en las otras ciudades. El solo hecho de su vida, su testimonio, estaba siendo de bendición para los demás. Entonces Pablo se regocija muchísimo en esto. Vamos a ver que esta carta, sobre todo ahorita el capítulo 2, tiene muchísimos elementos cargados de sentimientos, de afecto. Vamos a ver el versículo 3 del capítulo 1, que vamos a ver un pequeño resumen de lo que va a tratar toda la carta. Dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estos van a ser los temas que Pablo más va a tratar en la carta. Va a tratar la fe de los tesalonicenses, el amor que tienen en su trabajo, y va a hablar más de la esperanza de la venida del Señor. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a leer el capítulo 2. Vamos a empezar por el versículo 1 hasta el 16. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén, ¿verdad? Ok, entonces vemos que Pablo, en la primera parte de esta carta, de este capítulo, más o menos hasta el versículo 5 o 6, está haciendo un recuento de todo lo que él había hecho en Tesalónica. Pareciera que estuviera defendiendo su trabajo en Tesalónica. Vamos a ver. El versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Me interesa mucho la palabra que está utilizando ahí. Nuestra visita a vosotros no resultó vana. O sea, no resultó vana para nadie. No resultó vana a Pablo, porque sus esfuerzos que él estuvo haciendo ahí de predicar dieron frutos. Se levantó una iglesia que está firme en el Señor. Tampoco fue vana para los tesalonicenses, porque el mensaje, la visita que traía Pablo, no era para darles noticias de los mejores atletas olímpicos de la época. No les estaba hablando de la nueva moda en Turquía ni en Albania. Les estaba dando un mensaje que era tan relevante para ellos como lo es para nosotros hoy en día. ¿Amén? Un mensaje súper importante. Y Pablo se está recordando. Veamos versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido subtrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí Pablo está haciendo referencia a algo que le pasó a Filipos. Vamos a revisar qué fue lo que le pasó a Pablo, ¿vale? Vámonos a Hechos, capítulo 16. Cuando lo tengan, dicen amén. Entonces, les voy a dar un poquito de contexto. Aquí, cuando Pablo estaba en Filipos, él se había conseguido una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y sus amos utilizaban a esta muchacha para que adivinara y sacar platita de ella. Entonces Pablo echa fuera al espíritu en nombre de Jesús. Y bueno, la muchacha es libre, ya no tiene el espíritu de adivinación, qué maravilla. Pero los amos les molesta, porque se quedaron sin la plata. Entonces ellos acusan a Pablo de estar enseñando costumbres que no son buenas para un pueblo romano. Está enseñando lo mismo que le estaban haciendo en Tesalonicenses, que él estaba predicando un nuevo rey. Entonces lo agarran y lo meten en prisión. O sea, imagínense qué injusto, ¿vale? Estaban ayudando a una muchacha. Y en prisión, vamos a ver lo que le pasa. Vamos a Hechos 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, lo habían agarrado por un crimen que no cometió y lo habían estado azotando un montón. La Biblia dice que lo azotaron mucho. Y después lo metieron preso, lo metieron en la celda más profunda y le pusieron un cepo en los pies. Yo creo que nos dejan una imagen de un cepo como la siguiente. No la traje. Bueno, un cepo, no sé si han visto en las comiquitas, que es como un pedazo de madera que agarran al muñequito así y le ponen las dos manos y la cabeza. Bueno, eso es un cepo, y hay uno especial que es igual, pero para los pies. Y se lo ponían a los peores criminales para asegurarse de que no escaparan. O sea, qué necesidad de que te agarraran las manos, la cabeza y de paso te agarran los pies. Bueno, a Pablo lo habían agarrado así. O sea, lo habían acusado falsamente, lo habían castigado duramente y lo habían asegurado como el peor criminal por cosas que él no había hecho. Imagínense ustedes todo lo que le pasó a Filipos, ¿vale? O sea, Pablo quedó así, todo como si lo hubieran tratado como un saco de papas. Entonces, a pesar de lo que pasó en Filipos, como él dice, habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, estamos de vuelta en Tesalonicenses, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Dios los animó a que salieran de esa situación tan dura y fueran inmediatamente del capítulo 17 de Hechos a predicar un nuevo lugar. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En Tesalónica también encontraron oposición por parte de los judaizantes y venían de haber sido azotados como un par de medias sucias en Hechos, en Filipo. Gracias. Pero no se detuvieron. Si esto fueran simplemente por voluntad humana, no hubieran podido. Si los hubieran estado predicando por tener fama, fortuna, no les estaba saliendo bien, porque estaban llevando palos a cada rato. O sea, esto lo estaban haciendo en nombre de Dios y gracias a las fuerzas de Dios. Fíjense ustedes, qué maravilloso. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo está diciendo que el mensaje que le estaba trayendo no lo traía porque él estaba equivocado, no lo traía porque él estaba loco, o sea, no estaba delirando todo esto, no lo hacía porque tuviera impurezas o motivos ocultos, como si quisiera ganar algo, como si quisiera obtener poder en Tesalónica. Tampoco lo estaba haciendo por decir mentiras, por engañar a la gente. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí Pablo está afirmando que esta tarea le fue confiada por Dios, le fue dada por Dios. Dios vio que Pablo era un instrumento apto para su voluntad y lo utilizó. Esto no era algo que Pablo se despertó una mañana, oye, voy a crear un nuevo culto para que la gente me adore. No, esto venía una misión de lo alto. O sea, fíjense ustedes qué importante era este mensaje que le estaba dando a los tesalonicenses. Y lo hacían no para agradar a los hombres, ellos no estaban alterando el mensaje para que los tesalonicenses fuera más agradable, no estaban ocultando cosas, no estaban intentando ser menos directos, como para no ofender a nadie, a los judaizantes, porque oye, Tesalónica tenía mucha gente con opiniones distintas. Podrías decir, bueno, vamos a poner el mensaje como suavecito para que no les moleste, no sé qué. Pero Pablo no hizo eso. A él no le importaba agradar a los hombres. Él quería que su ministerio agradara por encima de todas las cosas a Dios, sea su principal objetivo, ganar almas para Dios. Amén. Vamos al versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Él está haciendo recordar, miren, yo vengo de Dios, en ningún momento utilicé palabras como de adulación, como para agradarles, como digo ocultos, para obtener alguna cosa por debajo de la mesa. No lo hago por dinero, no lo hago por fama. Está defendiendo lo que hizo en Tesalónica. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Este versículo es muy interesante. Pablo no estaba buscando fama entre los hombres, ni ellos, ni todos los otros que había en Tesalónica. Y esta parte que dice,
aunque podíamos ser una carga como apóstoles de Jesucristo. Esto es interesante porque recuerden que en Tesalónica había muchas religiones. Pablo no era el único que estaba predicando en las calles, que estaba predicando en las sinagogas. Había mucha gente publicitando 1 millón de dioses. O sea, dioses egipcios, dioses romanos, dioses griegos, dioses bárbaros. Fíjense ustedes que había para elegir, como si fuera un supermercado. Elige tu comida favorita. Entonces, entre esos predicadores podía haber alguno que estaba intentando ser carga, que estaba intentando usar su autoridad para atraer gente, para influencia, poder, dinero. Pablo se está separando de estos. Él no está haciendo nada de eso. Él trae un mensaje que es verdadero y eficaz para la vida de los tesalonicenses. ¿Ok? Ese fue versículos del 1 al 6 de Pablo defendiendo que él no hizo nada malo en Tesalónica. Veamos el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Ven la carga sentimental de la que estoy hablando en la carta? Pon la siguiente. O sea, Pablo estaba hablando que él los cuidó como si fuera su propia madre. Una nodriza. ¿Sabes lo que es una nodriza? Imagino que lo saben, pero vamos a explicar. Una nodriza era una mujer que estaba encargada de amamantar y criar a un niño que no era suyo. La madre no tenía tiempo, o a lo mejor murió, entonces no tenía que cuidar a la nodriza. Y a pesar de que no era suyo, lo cuidaba como si lo fuera. Incluso podíamos decir que lo amaba más que la mamá. Así era la relación de Pablo con estos tesalonicenses. Imagínense qué cosa tan bonita, ¿vale? Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y aquí Pablo les dice: yo les prediqué con el corazón en la mano, o sea, sin ocultar nada, queriéndolos demasiado, muchísimo. Como dicen por ahí, queriéndolos burda. Entonces, Pablo nos está recordando, nos está mostrando cómo deben ser las relaciones de liderazgo en el mundo cristiano. No se trata de una posición de poder y autoridad. Los predicadores, como Pablo, apóstoles, pastores, todo, no es una posición de autoridad, de mantenerse alejado de los hermanos, de regañarlos, apuntarlos con el dedo, sino de involucrarse, de no solo darles conocimiento, sino también interés, tiempo, amor. Eso es lo que nos estaba mostrando Pablo. El liderazgo cristiano se basa en relaciones saludables, relaciones amorosas, en servicio al hermano, en humildad, en amor, en coinonía. Una cosa bellísima, este ejemplo que nos está dando Pablo. Aquí podemos detenernos a pensar un segundo con este ejemplo de Pablo. Nosotros en nuestra semana, ¿cuánta gente hemos ayudado? ¿A cuántas personas les hemos sido de bendición? ¿Cuántas personas hemos mostrado nuestro cariño, el amor de Dios? Si esta cantidad, no me la digan, si esta cantidad la podemos contar con los dedos de nuestras dos manitos, estamos mal. Fíjense que Pablo en un mes había creado una nueva iglesia por obra del Espíritu Santo. Fíjense la cantidad de amor que había puesto Pablo en los tesalonicenses. Tenemos que tomar ese ejemplo bastante en serio. Vamos al versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo no quería hacer una carga para los tesalonicenses. Aquí está hablando de dinero. Él no quería pedirles dinero, él podía hacerlo. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 13. Mira lo que le dice aquí a los corintios, el mismo Pablo. No sabéis, ya lo tienen. No sé si estoy yendo rápido. Ok. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 13. Ven, dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo podía hacerlo, pero él no quería. Él quería servirlos, él quería ayudarlos, no quería hacerles de cara de ninguna forma. Él quería dar el ejemplo, demostrando que un cristiano debe poder sostenerse por sí mismo. O sea, debe ser ejemplo para todos los demás, ser un trabajador duro,
que su propia vida, su propio esfuerzo sea de bendición para los demás, sea un testimonio. Vemos que dice cómo trabajando de noche y de día, o sea, básicamente todo el día. Esto lo dice porque probablemente Pablo tenía que trabajar durante el día, a temprana hora, para poder predicar luego en la sinagoga, para que le diera tiempo. Fíjense que esforzado, ¿vale? Quisiera el manejo de tiempo de Pablo, ¿vale? Os predicamos el Evangelio de Dios. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Qué impresionante, ¿vale? O sea, imagínense está poniendo a los tesalonicenses de testigos de que ellos lo hicieron todo muy bien. Pero imagínense la confianza de poner incluso a Dios de testigo. Dios sabe que yo no hice absolutamente nada irreprensible en Tesalonicenses. En Tesalónica, imagínense, ¡guau! Pablo estaba hablando en serio aquí. Salud. Vemos entonces el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿En la siguiente imagen? Vemos que Pablo se estaba comportando no solo como una madre, sino también como un padre para los tesalonicenses. Está usando bastantes figuras de bastante afecto. Era un padre para ellos porque los consolaba cuando se sentían mal y los exhortaba cuando se equivocaban, cuando necesitaban algún consejo. Les estaba dando consejos, les estaba ayudando a crecer en conocimiento, a crecer en amor. Una maravilla lo que había hecho Pablo a Iván. Versículo 2. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hemos visto que hasta ahora, versículo 1, versículo 12, Pablo ha hecho un recuento de lo que él hizo en Tesalónica. Está hablando de lo bien que lo hizo, todo el amor que tuvo, cómo les habló él, con sinceridad, con el corazón. Esto lo está haciendo porque él, obviamente, cree que los tesalonicenses no agarraron el mensaje, ¿verdad? Cree que los tesalonicenses no están firmes. Entonces, como, miren, y el mensaje que les dice es bueno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Esa era la idea de Pablo? No lo era. Habíamos visto que él estaba agradeciendo por su firmeza en el Señor. Toda esta defensa, que bueno, parece una defensa, Pablo la está usando para animarnos. ¿Por qué la está usando para animarnos? ¿En quién estaban firmes los tesalonicenses? En Cristo, en Dios, ¿verdad? Estaban firmes en Dios, estaban firmes en el mensaje que Pablo les había dado. ¿De dónde venía el mensaje de Pablo, como acaba de demostrar en los 12 versículos? Venía de él mismo, de fama, de dinero. No, ¿verdad? Era un mensaje caído de Dios directamente. Entonces, si los tesalonicenses estaban firmes en el mensaje de Pablo, ¿en quién estaban firmes? En Dios. Estaban firmes en el mensaje mismo del Señor. Ahora vemos que los va a felicitar precisamente por esto. Versículo 3. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo estaba dando gracias, porque a pesar de todo lo que tenían en contra los tesalonicenses, todo lo que tenían que perder, ellos decidieron aceptar a Dios, decidieron aceptar a Jesús, a costa de sus vecinos, a costa de sus amigos, a costa probablemente de sus empleos, a costa de su imagen pública, a costa de su bienestar, algunos incluso a costa de su vida. Hubo tesalonicenses que murieron en la persecución que habían levantado los judaizantes. Imagínense qué duro estar en una ciudad donde todos te señalan por lo que crees. Todos dicen, estás loco, tú no sabes qué estás hablando, tú eres un loquito más del montón, tú lo que estás diciendo es puras barbaridades. Y a los tesalonicenses no les importó. Bueno, obviamente les importó, les dolió, ¿no? Pero Dios les dio fuerzas. Dios utilizó esa turbulencia, esas tormentas que ellos estaban pasando para fortalecerlos en el Señor. Tanto así que Timoteo perfectamente podría haber creído que al ir se iba a encontrar con que la iglesia en Tesalónica estaba desarmada, estaban todos huyendo, aquí no había nada.
pero por el contrario se encontró con una iglesia firme, una iglesia sufriendo, una iglesia firme. Qué maravilloso. Pablo les está dando las gracias por esto, a él y a Dios, porque no creyeron este mensaje como si fuera un mensaje de los hombres, como si fueran los mensajes que estaban dando los otros idólatras. No era un mensaje de la diosa Afrodita, no era un mensaje de Cabilus, era un mensaje del Dios vivo y eterno que les estaba llegando a ellos. Veamos el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí Pablo está haciendo un paralelismo interesante, ¿ok? Está hablando de las iglesias en Judea que recibieron persecución de los judíos, de sus hermanos en Judea. Pablo, digamos que tiene bastante experiencia en esta área, porque él mismo hizo persecución hacia la iglesia, él mismo fue parte de ese bando. Entonces él sabe lo que es eso, de perseguir a la gente. Pero él fue llamado por Dios para que le sirviera a él, y después también tuvo que sufrir persecución. Y sabe las dos caras de la moneda, lo horrible que es eso. Pablo puede simpatizar muy profundamente con los tesalonicenses que están sufriendo ahorita. Está haciendo un paralelismo aquí mismo. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Así como las iglesias en Judea fueron perseguidas por los judíos, la iglesia en Tesalónica fue perseguida por tesalonicenses. Ellos mismos están siendo atacados por gente de su propia cultura, de su propia zona. Pablo quería confortarnos por eso, porque sabe que es duro, porque también ha pasado por eso, pero él quiere ayudarnos, porque claro, están firmes en Cristo, pero eso no, sigue sufriendo, sigue habiendo dolor, él quiere confortarnos. Veamos qué dice en el versículo 15: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. ¿Ve cómo Pablo está intentando, digamos, confortarnos? Está intentando ser empático con ellos. Está diciendo, lo que ustedes sufrieron, también lo sufrieron en Judea. Y no solo eso, está yendo más allá. Lo que ustedes sufrieron, también lo sufrió Jesús. Jesús también fue atacado por su propia gente. ¿Quiénes mataron a Jesús? Judíos, ¿verdad? Judíos y romanos, pero se entiende. Jesús fue atacado por su propio pueblo, fue rechazado por su propia gente, y pasó una cantidad de tormentos horribles que hasta lo mataron. Por sobre todas las cosas, Jesús sabe cómo se sienten los tesalonicenses, les está recordando eso. Tesalonicenses, sé que están pasando por tribulación, pero tranquilos, ustedes tienen a Jesús, que también sabe lo que es pasar por sufrimiento. Me tienen a mí Pablo, que yo también sé lo que es que te persigan tu propia gente, tus hermanos, tu nación. Tienen a las iglesias en Judea. O sea, es muy impresionante la cantidad de sentimiento que Pablo pone por la iglesia en Tesalonicense. O sea, es como Pablo diciendo, sí, yo quiero a mis iglesias, pero no, yo no tengo favorito, pero Tesalonicenses, ustedes son mis campeones, vale, agarra así la cabecita. Pero no, yo no tengo favorito, ustedes tesalonicenses son impresionantes, vale. O sea, es demasiado genial el amor que muestra Pablo por los tesalonicenses con todo esto. Vemos que al final del versículo 15 dice, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Vamos a ver, esto lo continúa en el 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí está Pablo desacreditando a los que atacan a los tesalonicenses. Es importante que Pablo haga estas acotaciones para los tesalonicenses que sí creen en Dios, porque ellos están en un ambiente religioso, estaban siendo perseguidos por hombres religiosos. O sea, a lo mejor había inquietud de algún tesalonicense diciendo, ¿será que el equivocado soy yo?
¿Será que ellos son los que verdaderamente conocen el camino de Dios? Pablo está diciendo no, ellos están equivocados. Su mensaje no es mensaje de Dios, es mensaje de hombres. Y está provocando la ira de Dios hasta el extremo. Ellos hablan desde los celos, no quieren que los gentiles se conviertan, sino es bajo sus términos, bajo términos de hombres. Pablo les está siendo muy insistente con este punto para que ellos lo entiendan. Vemos que en la primera parte del capítulo 2 les explica, sí, mi mensaje es de Dios. Y aquí al final les está diciendo, el mensaje de ellos no. Mi mensaje es que yo los traté con amor, que yo estuve con ustedes, los traté como si fueran mis hijos, como si yo fuera su padre, como si yo fuera su madre. Qué impresionante, ¿verdad? Pablo los podría confortar de muchas maneras, confortar, o sea, darles cariño, digamos, por la persecución, pero él decide hacerlo de la única manera que verdaderamente va, por medio de Dios. Él les está haciendo saber, sus sufrimientos no son en vano, ustedes han recibido la palabra de vida eterna. Todo lo que está pasando no es en vano, todo lo que está pasando no es que están equivocados. No sé si ustedes también se han llegado a sentir así a veces, que han sentido, wow, qué duro a veces puede ser cristiano. Enfrentamos problemas con conocidos, como los tesalonicenses, con vecinos, amigos, gente en el trabajo. Pero Pablo nos recuerda que podemos encontrar consuelo en Dios. El mensaje que tenemos es un mensaje de vida eterna, un mensaje de amor, un mensaje maravilloso. Un mensaje que nos puede ayudar en cualquier momento de nuestra vida. Dios no nos va a abandonar en medio de la tribulación. Él sabe lo que es estar en tribulación. Jesús lo sufrió también. Él sabe lo que es pasar por dolor. Él no nos va a abandonar en una situación así. Pablo está recordando eso a los tesalonicenses y también sirve de mensaje para nosotros. Dios no nos abandona sin importar las circunstancias, sin importar la persecución que estamos pasando, los problemas del trabajo, en la casa, problemas con nuestra nación, las cosas que están pasando en el mundo. Dios no nos abandona. Dios está ahí para nosotros. Él nos dio el mensaje y no nos va a abandonar. No nos va a decir, bueno, toma tu papelito de evangelio y bueno, ve qué haces con él. Él va a cuidar de nosotros. Y así como está cuidando a los tesalonicenses, y los tesalonicenses se pueden sentir a gusto en Dios, ellos están siendo un testimonio para las demás naciones. Así tienen que ser también los cristianos. Deberíamos seguir el ejemplo de los tesalonicenses, que a pesar de todas las cosas se mantienen firmes en el Señor, tanto que impresionaron a Pablo. Pablo los considera una iglesia modelo. Tienen problemas, sí, pero esos no han dejado que eso los aparte del Señor. ¿Qué les parece? Ese ejemplo de los tesalonicenses. Impresionante, ¿verdad? Bueno, para finalizar, quisiera que pudiéramos orar por este mensaje que acabamos de recibir. Señor, te quiero dar gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. Te quiero dar gracias porque siempre has estado ahí para tu pueblo, Señor, porque nos has estado guardando, nos has estado dando amor, nos has estado dando fuerzas para continuar en esta lucha de ser cristianos, Señor. Porque a pesar de que podemos enfrentar problemas, porque ser cristiano no es una vida libre de problemas, sabemos que podemos confiar en ti, Señor. Sabemos que la vida del cristiano tiene la paz, tiene tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Te quiero agradecer por este mensaje, Señor, por este ejemplo que los tesalonicenses nos han dado. Te quiero pedir, por favor, que nos ayudes a seguir el ejemplo de Pablo, el ejemplo de los tesalonicenses, el ejemplo de todos ellos, mi Dios. El ejemplo de Pablo, porque fue sumamente valiente al entrar en Tesalónica para predicar, Señor, porque sus esfuerzos que tú lo ayudaste, Señor, dieron frutos. Tú permitiste que sus esfuerzos dieran frutos, Señor. Te pedimos que nos uses como Pablo, Señor, que nos uses para poder convertir a aquellos que todavía no han escuchado de ti, Señor, que todavía no se han volteado a ti, que siguen en idolatría, en cualquier tipo de pecado, Señor, en pecados de sexualidad, que a lo mejor están adorando hombres, Señor, como los romanos de Tesalónica,
Te pedimos por favor que nos utilices para llegar a esa gente, mi Dios. Te pido que nos permita ser como los tesalonicenses, que a pesar de los problemas, de todo lo que estaban enfrentando, se mantuvieron firmes en ti, Señor, que pudieron seguir creciendo como iglesia, pudieron seguir siendo un ejemplo para todos los que nos rodeaban, que ellos simplemente, la gente de Tesalónica, al verlos, podían ver algo distinto en ellos, tanto así que su ejemplo recorrió toda Macedonia, Señor, llegó incluso a ciudades griegas. Te quiero pedir por favor, mi Dios, que nos permita ser así. Señor, te quiero agradecer por este mensaje, Señor. Te pido que seas tú ministrando en los corazones de los hermanos, que seas ayudándonos a crecer en espíritu y en verdad, para que ellos puedan ser mejores herramientas para ti, Señor, que ellos puedan ayudar a la iglesia, que puedan ayudar a los hermanos, que puedan ayudar y ser de bendición para los incrédulos también, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.